Bueno, muy buenas noches. Estamos en otro al borde del abismo, digamos. Nunca más adecuado el título de un programa, como el que ideó en su momento Gustavo Cano y me comunicó más o menos, no recuerdo bien el mes, pero antes del resultado de las PASO. Y es una idea que se ha venido repitiendo en estos últimos tiempos de manera constante, teniendo en cuenta ese resultado, pero también viendo un montón de circunstancias que tienen que ver con un estado de situación. Esta última semana va a ser, ya si bien corta, es una semana muy intensa desde lo político, desde el debate, desde la posibilidad de hilvanar cuáles son los posibles resultados de las elecciones generales del 22 de octubre. Estamos acá en Radio Cooperativa 89.3. Esto que es al borde del abismo, hoy estoy en solitario. En breve tendremos a Gustavo Cano saliendo por Zoom, el conductor de este programa, Pablo Arcegot, Nico Mogia en la operación técnica asistiéndonos. Y como siempre suele suceder en los programas de Al borde del abismo, decirle que este es un producto de El Faro Comunicaciones. Que visiten la página ADN Populares, donde escribimos yo, entre otras personas, el menos agraciado en cuanto a la pluma, pero hay compañeros muy buenos como el propio Gustavo Cano, el Chino Semborain, Luis Bonfiglio en Deportes, y lo que nosotros básicamente hoy, que es un día muy especial, el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre, que conmemora esa subida a la superficie del subsuelo de la patria, cuando el general Perón, que estaba detenido en la isla Martín García, es trasladado a Buenos Aires para que lo asistieran médicamente por una afección que él tenía. Se congrega una gran cantidad de personas en la Plaza de Mayo para solicitar la liberación y para aclamar a ese líder incipiente que había sabido desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social encauzar y darle forma institucional y sobre todo una praxis política concreta a las demandas que durante mucho tiempo habían sido postergadas de trabajadores y trabajadoras en la patria, y que abrió una nueva era en cuanto a la historia del país y en cuanto a la acción política, la posibilidad de accionar institucionalmente a través de los organismos del Estado para canalizar los intereses populares de una franja cada vez creciente de la población. Era toda una novedad en aquella época, después de venir de una década infame y, digamos, de la hegemonía oligárquica basada o sustentada por el sector agroexportador en Argentina. Hoy se dio el acto del Día de la Lealtad, que contó con la presencia de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, de Axel Kicillof, y en ese contexto la idea del programa de hoy, básicamente porque estamos a las puertas de las elecciones generales del 22 de octubre, era hacer una especie de revisión de lo que es este camino que se dio desde principios de año sin definición de una fórmula presidencial, pero sobre todo ya llegado a esta instancia poder ir haciendo un contrapunto entre los diferentes candidatos, 3 candidatos competitivos como los que tenemos en esta elección, y entre esos 3 candidatos competitivos vos tenés una, Patricia Bullrich, que lo que propone es exterminar a un sector político y de la sociedad. Porque cuando se dice efectivamente, lo hablábamos con Gustavo en el programa anterior, pulverizar, acabar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, no se limita solamente a sus dirigentes políticos, sino a los que legítimamente se sienten representados por esa identidad política. Es decir, ahí hay como una especie de desplazamiento temporal que hace ir desde el 2003 desde el 2023 hasta el 2003. O sea, un retroceso de casi 20 años en la construcción
de una nueva realidad histórica después de lo que fue la salida del diciembre del 2001, con lo que muchos de nosotros suponemos que se conoce, pero que a las nuevas generaciones hay que ir explicándoles qué significa aquella memoria del pasado, qué significó para nosotros el corralito y qué significó toda esa década neoliberal. En este programa lo vamos a estar viendo a partir de algunas imágenes de archivo. Recordemos que aquel diciembre terminó con 39 muertos, 2 de ellos, si mal no me equivoco, recuerdo más o menos, la gran mayoría se dio en el interior. Tenemos el caso emblemático de Pocho Leprati en Rosario, tenemos lo que fueron asesinatos en zona oeste, de una mujer, por ejemplo, a la que se le había prometido comida en un supermercado y cuando llegó estaba la policía que inmediatamente abrió fuego con balas de plomo. 39 muertos en aquella jornada, que es un poco lo que pretende volver, o pretendería retomar Patricia Bullrich, con aquel viejo adagio que tuvo en algún momento de decir, bueno, vamos a tener otra oportunidad. La oportunidad parece ser esa, porque de alguna manera las condiciones de posibilidad de cada uno de los candidatos, su marco ideológico, impide de alguna forma que hagan otra cosa de aquello que se plantean. Quizá la novedad con otras jornadas eleccionarias, con otras previas a las elecciones presidenciales, era que muchas veces los candidatos simulaban o soslayaban o directamente mentían acerca de lo que iban a hacer una vez que tuvieran la oportunidad de administrar el Estado. Esta vez parece que no, pero también tiene que ver con algunas características muy propias del tiempo que estamos viviendo. La otra cuestión es la de Javier Milei, cuya propuesta de terminar con el Banco Central, dolarizar, privatizar cada sector de la vida social, salud pública, educación, y que toma algunos tópicos que son propios de la extrema derecha, que son tomar un sector de la sociedad y endilgarle todos los problemas que se producen en ella. Acá está muy claro que es el sector político y la representación democrática lo que Javier Milei toma para impulsar su candidatura política y para generar esta especie de político disruptivo que, si uno revisa la historia, y sobre todo hoy es un día muy particular para hacerlo, el general Perón, yo calculo que no habrá sido un personaje muy disruptivo, teniendo en cuenta su propia biografía, de dónde venía, a qué sector de la sociedad pertenecía. De hecho, había conformado un golpe en 1943 que podía asociarse de alguna forma, como lo hicieron los sectores oligárquicos, al sector nacional socialista, y a los nazis, al eje que estaba combatiendo contra los aliados en Europa, o si no, asociarlo con la dictadura militar, con sectores que podían desarrollar determinado tipo de circunstancia opresiva dentro de la patria. Todo esto lo hace precisamente tratar de destruir la representación política con un índice muy claro, que es la candidata a vicepresidente, como es Victoria Villarruel, que reivindica, no solamente porque detrás de la realidad del proceso de reorganización nacional está la desaparición, la tortura, la violación de mujeres en cautiverios, obligarlas a parir en cautiverios y apropiarse de sus hijos e hijas, y borrarle todo rastro de identidad. Ya desde ese punto de vista, más los antecedentes que deja ahí en relación al proceso menemista y a su admiración por Domingo Cavallo, pero sobre todo esto, ¿no? La reivindicación de la desaparición, la tortura, la apropiación de bebés, la violación de mujeres a las que obligaban a parir en cautiverio, y la muerte de ciudadanos argentinos que en su mayoría, y esto hay que remarcarlo, no participaban en organizaciones armadas, porque el golpe militar que se dio a partir del 24 de marzo de 1976
lo que buscó fue desarticular el estado de bienestar y desarticular sobre todo al movimiento obrero organizado. Y finalmente Sergio Massa, que vamos a decir la verdad, uno no sabe qué es lo que va a hacer. Es una incógnita orientada hacia el futuro, pero es el único que propone medidas de gestión pública concretas. La idea de un gobierno de unidad nacional y una sociedad donde no hay que suprimir a nadie, ni buscar en alguna de sus partes integrantes un mal al que hay que descuartizarlo con una motosierra. Lo cual me parece que no es poco. Este 22 de octubre son las generales y el anticasta Javier Milei, en el primer video que vamos a ver, en donde asocia su primer antecedente político, dice exactamente esto acerca de la presidencia de Carlos Menem. Presidente, el peor presidente. El mejor presidente de todos por escándalo. Carlos Saúl. Peor. Y ya si no fuera por el desastre que está causando Alberto Fernández, lo constituye el peor presidente de la historia, sería Ricardo Alfonso. El fracaso de comunicación de esta constitución. Peor, poder dejó su inflación, hizo volar la pobreza a niveles estratosféricos. Alberto es el peor de la historia. Desde donde quiera, pones donde quiera, te va a dar el peor. Ahí la primera manifestación acerca de uno de los antecedentes políticos y en lo que él se referencia, ¿no? Javier Milei, en dónde se referencia y cuál es su punta de lanza acerca de su concepción política de la realidad, cuál es el modelo que toma. Vamos a ver un fragmento del segundo video que habla o explica algo de lo que sucedió en aquellos años, que es un poco esto, para poner el contrapunto entre lo que pasó en la realidad histórica, poder desentrañarlo, poder desenterrarlo, poder explicarle a las nuevas generaciones qué es lo que significó este antecedente político que está haciendo mención Javier Milei en ese video que veíamos.
Bueno, ahí veíamos un compilado de lo que fue una breve síntesis de lo que fue la primera presidencia de Carlos Saúl Menem con las medidas más salientes de aquel gobierno y que instalaba una vuelta del liberalismo que se llamaba una corriente que se llamó neoliberalismo, pero era el liberalismo más descarnado y una profundización de las medidas de la dictadura. Gustavo, no quiero alargarlo más, seguramente está ahí esperándonos. ¿Cómo andas, Gustavo? Estamos acá en el aire de Radiográfica, te saludo desde donde quiera que estés. ¿Qué ¿Cómo haces, andas? Pablo, querido? ¿Cómo estás? Yo estoy muy cerca de lo que podríamos denominar una de las tantas eh, razones palpables de la importancia de la justicia social. Estoy a escasos 50, 60 metros del complejo turístico de Chapalmalal, donde hoy hay cientos de miles de jóvenes de todo el país y principalmente de la provincia, no principalmente, de todo el país, pero en este caso, esta semana puntualmente de la provincia de Buenos Aires, que están en viaje de egresados, en los que algunos llaman el cáncer de la Argentina y otros describimos como la justicia social, ¿no? En este 17 de octubre, una de las tantas reafirmaciones de por qué hay que ser leal y de qué hablamos cuando hablamos de lealtad. La verdad que en horas de la tarde ver a tantos jóvenes, tantos chicas y chicos que recorrían las playas de Chapalmalal disfrutando de su viaje de egresados, generó esto, ¿no? Una alegría por un lado, el no poder haber estado en el estadio de Arsenal de Sarandí esta tarde en lo que fue el cierre de campaña, si se quiere, de Axel Kicillof y el acto central de homenaje a ese 17 de octubre de 1945, donde la mayoría de nosotros tendremos algún familiar, algún abuelo que participó, porque venimos de clases trabajadoras y en ese sentido los trabajadores, las trabajadoras se identificaron siempre con Perón y con el peronismo. Por más de que después quieran venderte falsas realidades, escuchaba atentamente la apertura del programa y escuchaba recién lo que fue, si se quiere, una de las mayores traiciones a la doctrina peronista, que fueron los 10 años del gobierno menemista. Uh-huh. Y la verdad es que a eso te quieren volver. A diferencia, si hay algo paradigmático, permitime sumar a esa gran introducción del programa que hiciste, reafirmar esto que decías y sumar una pequeña argumentación que tiene que ver con esto, justamente, con que esta elección, como en ninguna otra, no hay doble discurso. No. En esta elección casi o casi no existe el doble discurso. Hoy Milei te dice, suelto de cuerpo, que es el mejor presidente de la historia, fue Carlos Saúl Menem. Hoy te dice que quiere dejarle todo liberado al mercado, como se hizo en los 90 en la Argentina. Y como bien vos decías, terminó con 39, Sí, solo en la jornada del 19 y 20 de diciembre. sí, claro. Solo en la jornada del 19 y 20 de diciembre. Hay que ver los cientos y miles de muertos que arrojó esa década nefasta, que fue la década de los 90, que generó desocupación, que generó hambre, que generó pobreza, que generó cierre de empresas, que generó una aniquilación de la clase media, un empobrecimiento de la clase media y un enriquecimiento descomunal de los sectores privilegiados del poder argentino. Esas familias patricias, esas familias históricas, ¿sí?, que representan a ese círculo rojo
del que tanto se habla a veces, y pocos se animan a ponerle nombre y apellido, ¿no? Pocos se animan a hablar de los Blanco Villegas, de los Luro Pueyrredón, ¿sí? Y de otros tantos, de los Bujibor, de los Paolo Roca, y otros tantos que representan el verdadero círculo de poder de este país, porque también, si hay algo que está en discusión en esta elección, es empezar a dejar en claro que aquellos que especulan, que aquellos que les conviene el dólar a 1.000 pesos, no son los trabajadores y las trabajadoras, no son los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, sino ese círculo rojo que muy poco les importa si nuestros chicos y nuestras chicas tienen para morfar. Por eso es importante también decirle a nuestros oyentes y a aquellos que tengan la posibilidad de ver esto a través de las redes sociales, que en esta elección no hay excusas. Después no va a haber excusas. Esta vez, como ninguna otra, no va a estar la excusa de me dijeron que iban a hacer otra cosa, ¿no? Digo, hay muchos dirigentes, Menem, uno de ellos, Macri, otro de ellos, han respondido en alguna oportunidad, si contábamos lo que íbamos a hacer no nos votaba nadie. Bueno, esta vez te están diciendo lo que van a hacer. Milei quiere volver a los 90, Milei te quiere empobrecer, Milei quiere que vos tengas que elegir, si tenés 2 o 3 pibes, bueno, que como hacen en Chile tengas que elegir a cuál sí podés mandar a la escuela y a la universidad y a cuál no. Por ejemplo, Sí. ¿no? Porque no los puede bancar, ¿no? Porque no les puedes bancar. Digo, hoy te están mintiendo y te corren con esa falacia de que hay que recortar, y recortar siempre recortan con la educación, con la salud pública, con los sueldos de los trabajadores. Nunca te hablan de recortar las ganancias exorbitantes de los empresarios o los subsidios exorbitantes que reciben las empresas argentinas. Lo decía Sergio Massa la semana pasada, el 5% del PBI se va en subsidio a los empresarios. Estos subsidios no les molesta a los anticasta o a los que se dicen estar en contra de la casta. Bullrich ya te dijo, viene a terminar lo que Macri no concluyó, viene a hacer lo mismo que Macri pero más rápido. No hace falta irte mucho tiempo hacia atrás, te alcanza con repasar cómo estabas en 2019, en 2018 y recordar cuánto te arrebataron. Imagínate que ahora lo hacen más rápido. Y Milei, bueno, Milei es esto que hablábamos, esa falacia de usted en su casa, no, Melconian lo decía también, esto es fácil, se acomoda fácil la economía, es simplemente no va a estar más de lo que ingresa, como hace usted en su casa. Eso significa que si usted en su casa ingresa X cantidad de plata y solo alcanza para que coman 3 de los 4 integrantes de la familia, bueno, usted elija cuál no le da de comer, ¿no? Y de esa manera solucionamos la economía, la macro. Qué fácil, y qué fácil después se le queman los papeles y los papers a todos estos gurúes de la economía, ¿no? Excelente apertura, Pablo. Continuemos. Muchas gracias. Sí, y quería agregarte a eso de la economía familiar, quizás lo que hablábamos la otra vez de lo que se está proponiendo más que nada, no solamente es dejar de alimentar a uno de los integrantes de esa familia, sino que quizás podría relacionarse, o era el debate que existía entre 2015 y 2019, entre un Estado inclusivo, en el cual el déficit se entiende en términos de tratar de incluir a la mayor cantidad de gente, que lo de el equilibrio fiscal es una definición política, en tanto se torna de manera muy sesgada, porque en realidad un Estado, una nación creciente en cuanto a número de habitantes, tiene que procurar que todos esos habitantes tengan sus necesidades cubiertas. Entonces, el Estado no funciona como una empresa. La empresa puede darse el lujo
de despedir trabajadores, de reducir los salarios con tal de sostener sus ingresos y la extracción de ganancias. Pero un Estado no puede tener la misma lógica. Un poco es esto, y un poco a mí me asombraba porque durante el fin de semana se hacía notar en algunas notas que he leído la contradicción que tienen algunos votantes de Milei, que no están muy de acuerdo con dolarizar, pero sí que lo votan. O sea, ni siquiera pueden, hay como una disociación entre el personaje construido mediáticamente y lo que se ve, digamos, en las diferentes plataformas, y lo que verdaderamente él propone. Una disociación que no solamente es de contenido, sino también de histórica. En página 12 de ayer se decía que un poco también funciona algo que veníamos subrayando, esto de los diferentes sectores del trabajo asalariado, el sector más informal, monotributistas, aquellos que no están, que no tienen derechos laborales, que no están bajo el ala de ninguna organización sindical, y aquellos que sí, poniéndolos en un enfrentamiento entre los dos sectores, también llamándolos o dando a entender que si el sistema político es una casta, los que obtuvieron derechos emanados de todas esas luchas políticas, la lucha por la democracia, el peronismo, con sus reivindicaciones laborales, sociales, también se convierten en privilegiados. Entonces se produce una fragmentación en la base social que hace que efectivamente Milei no haya sacado una mayoría, sino que haya sido una elección de tercios. Porque efectivamente hay, también decían, y con mucha razón me parece a mí, que los votos a los diferentes candidatos están divididos en franjas etarias muy definidas. El sector de 50 para arriba, que vota Patricia Bullrich, más referenciado con el sistema político tradicional y con el sistema conservador tradicional, que culpa al peronismo, al kirchnerismo, que es la nueva versión histórica, de producir un desorden dentro de un orden establecido a sangre y fuego por la dictadura, claro, que se estableció con la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, 30.000 personas, Sí. con el miedo, con la imposibilidad de poder manifestarse en contra del modelo económico que había instalado Martínez de Oz a partir del 24 de marzo. Entonces, Sí. hay como una especie de fragmentación en la base social que tiene que ver con las franjas etarias, que tiene que ver con la calidad del trabajador, o sea, si es un trabajador registrado o está en el área informal de la economía, y también que tiene que ver con esto, con la forma en que uno percibe la realidad histórica. De qué manera uno puede asimilar el paso del tiempo. Y también ahí se encuentran diferencias que también se pueden asociar no tanto con el rango etario, sino con una forma de asimilar la realidad que, por ejemplo, tienen nuestros contemporáneos, gente de entre 35 y 45 o 46 años, que es una forma, no solamente por haberlo vivido, sino que a partir de haber vivido determinadas realidades empezó a hacerse preguntas teóricas y ponerlas en perspectiva histórica. Y eso es lo que no ha pasado porque no ha habido una crisis como la del 2001 en estos últimos años. Estamos a la puerta de algo parecido, pero no ha llegado ese momento, ese punto de inflexión. Y por el otro lado, porque el entramado social es diferente. Las formas de los medios de comunicación y las premisas con las que se manejan son diferentes. 140 caracteres en Twitter o la comunicación y las novedades que reparte Instagram no son las mismas formas, los mismos formatos que nosotros teníamos a principios de los años 2000 o 90. Hay un reduccionismo y empiezan a jugar estas contradicciones ideológicas, donde vos votás a un candidato pero no estás de acuerdo con su principal medida económica. No, pero además digo lo paradójico también de que en este siglo, que es el siglo de las comunicaciones, en esta época en la cual, como vos bien decías, hoy tenés un montón de herramientas que te acercan no a la región, al mundo. Da la sensación que esa sobreexposición a la información nos hace vivir desinformados. Es una contradicción en sí misma la que estoy planteando, lo sé, pero también me pregunto si no, cómo se entiende
que haya un sector de esta sociedad que desconozca la realidad de Latinoamérica, Ujú. ¿no? Digo, donde los pueblos son, digo, le pasó al pelado Trebuch, que hoy está en A24, se fue a El Salvador a mostrar las panaceas de un país dolarizado, y de cada 10 personas a las que intentaba entrevistar y que le contaran lo bueno y maravilloso que es vivir dolarizado, encontraba 12 que le decían que querían volver a tener moneda propia. Eh, Así tuvieran que soportar la inflación. ¿Cómo puede ser que en esta época de hiperconectividad no entendamos que es cierto que hay muchos argentinos y argentinas que la están pasando realmente mal, pero que la salida no es la dolarización, que la salida no está en, en las manos de aquellos que día a día especulan y profundizan porque sus negocios son y se sustentan en eh, el dólar cada vez más alto, en los precios cada vez más altos? Digo, ¿quién hace negocio con esta inflación en la Argentina? ¿Quiénes son los que hacen negocio? ¿Por qué se origina este proceso? ¿Por qué Milei decía en el video que vos planteabas hace un rato y mostrabas hace un rato y compartías hace un rato con nuestros oyentes y seguidores en redes, que Alfonsín fue hiperinflacionario? Sí, claro que sí, porque tuvo que afrontar una deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial generada por los militares, ¿sí? Esos militares que estatizaron la deuda privada, ¿sí?, de la Argentina, obligándonos a todos y a todas a tener que hacernos cargo de deudas que habían contraído, por ejemplo, los grandes grupos económicos argentinos, donde ahí no se quejan de la presencia del Estado, Ujú. porque ahí ganan, ellos ganan siempre. Entonces, digo, hay una gran contradicción en esto, no ver en la región la pobreza que han generado las políticas neoliberales, en la región y en el mundo. Después, muchos te quieren decir, bueno, pero ¿y el estado de bienestar europeo? Bueno, no se genera con las políticas neoliberales que plantea Milei o Bullrich. Ujú. Sí, vos viste que hay una... A mí siempre me llama la atención que en los canales, digamos, de las señales de noticias, pero sobre todo en la televisión pública, y con esto quizá vayamos a la tanda de la radio, Dale. han desaparecido los programas de realidad internacional, que hacen foco en presentar noticias internacionales, como si esa posibilidad de comparativa fuera muy reveladora. A mí me ha llamado mucho la atención periodistas como Pedro Brigger, que en otro contexto histórico, no hace más de menos de 10 años, estaban en la televisión pública y explicaban la realidad y tenían, digamos, una relevancia y una trascendencia interesante. Hoy ha desaparecido esa posibilidad comparativa. Es muy significativo eso. La gran mayoría, cuando vos ves hay una señal de noticias en particular que pasa algunas imágenes y hace síntesis de noticias internacionales, que es insuficiente, pero vos podés ver en esos destellos de la síntesis que hace, podés ver algunas situaciones que vos decís, pero esto se produce por fuera de nuestro país, existe esta realidad. No es algo que solamente obedece a nuestra sociedad, que por algunos de los candidatos es calificada como una sociedad de mierda. O sea, es Bueno, una problemática que esa tiene también, un contenido geopolítico, que tiene un contenido a nivel no solamente regional, sino global. esa también es es una de las grandes incógnitas que plantea esta elección, ¿eh? Esta que acabas de decir es una de las grandes incógnitas que plantea esta elección. Hay un sector de candidatos, o hay un grupo de candidatos eh, que aborrecen todo lo que representa la Argentina y que te hablan de la Argentina potencia, pero que no te hablan de una Argentina potencia real, ¿eh? Lo que quieren, porque si no, no te pueden decir que nada bueno sale del sector público, en lo referido, por ejemplo, a ciencia y tecnología. Por ejemplo, ¿eh? Ujú.
por ejemplo, mintiéndote en la cara, porque además digo, por eso vuelvo sobre esta idea que planteaba hace un rato, que es, en este marco de tanta información, ¿cómo puede ser que estemos desinformados? Uno de los candidatos te dice que nada en ciencia y tecnología, nada bueno sale del sector público, que la ciencia y la tecnología es solo del sector privado, y Argentina cuenta con 5 premios Nobel, tres de los cuales, porque dos son de La Paz, pero 3 de los cuales tienen que ver justamente con la ciencia y con la tecnología, y son producto de la universidad pública. Ujú. Entonces, digo, te están mintiendo en la cara. ¿Y sabés por qué lo hacen? Porque vos no googleás. Porque no es necesario ser un gran investigador. Es simplemente googlear. Pero saben que no lo vas a hacer, saben que te vas a quedar con eso que ellos te están diciendo. Entonces le dicen, y miren lo que vamos a hacer. Son capaces de decirte que Patricia Bullrich, si hay algo que ningún oyente, ningún seguidor de las redes de este programa puede pensar, es que nosotros tenemos alguna intención de defender a Patricia Bullrich. Pero sí defendemos la verdad. Y entonces un candidato a presidente te dice que Patricia Bullrich era montonera que ponía bombas en jardines de infantes. Y no hay un solo dato verídico que demuestre que se hayan puesto bombas en jardines de infantes, ni en escuelas. Había objetivos militares, objetivos civiles, vinculados a las fuerzas de seguridad, pero no se pusieron bombas en este país en jardines de infantes. Y el tipo te lo dice suelto de cuerpo en un debate presidencial, porque saben que vos no vas a googlear. Quizás es hora de que los votantes empecemos a googlear y darnos cuenta que nos están mintiendo en la cara. Y después decidís a quién votás. Sí. Sé que tenés que ir a la tanda. Sí, ahí vamos a ir a la tanda. Resumiendo, básicamente ejercer nuestra potestad de recolectar información y tomar nuestras decisiones y después hacernos cargo de aquellas cosas que votamos. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Después de esta elección va a haber que hacerse cargo. Y sí. Ojo. Bueno, ahí ya vamos a la tanda de la radio y volvemos en unos minutos nada más. Y seguimos charlando como Dale. Gustavo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cambiar el país hay un solo camino: derrotar a las mafias que destruyen la Argentina. Yo los enfrenté siempre y te aseguro, a esos tipos no los asustás con discursos, mucho menos asociándote como hizo Milei con Barrio Nuevo. Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Ahora solo necesito una cosa: la fuerza de tu voto el domingo 22. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo primero que tenemos que estar convencidos, que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces el desarrollo de la política exterior, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Maximiliano Guerra, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El próximo 22 de octubre tenés la elección más clara de tu vida. Entre una ciudad que abandona el transporte público o una en la que tenga subte las 24 horas. Entre independizarte o seguir viviendo lo de tus viejos. Entre una ciudad de negociados o una ciudad justa. Hay alternativa. Leandro Santoro, jefe de gobierno. Unión por la Patria. Leandro Santoro, Bárbara Rosen, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hace rato que te venimos diciendo, vayamos por más. Pero la verdad es que ir por más no es algo nuevo para los porteños. Los que se mueven por la pasión y no por el horario. Los que creen que nunca es tarde para cumplir un sueño. Los que saben que el partido más importante es contra ellos mismos. Este 22 de octubre te pido que vayamos por eso que haces todos los días. Vayamos por más. Acompáñanos con tu voto. Jorge Macri y Clara Mucio, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente Izquierda Unidad, lista 804. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tu voto vale, y vale mucho, para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo y con una mirada federal en serio. Acompáñame con tu voto en octubre. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde a los únicos que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 501. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La buena lectura ilumina. Agro y política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica, FM 89.3. Mundo Patricios, desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, volvemos al aire con Al Borde del Abismo en Radiográfica 89.3. Seguimos, seguramente si todo va bien, y el Día de la Lealtad, el rezo a San Perón funciona, haremos esto mismo que estuvimos haciendo hoy en otras ediciones hasta el balotaje, como para ir agregándole lo que decíamos con Gustavo, perspectiva histórica a esta elección y sobre todo a las propuestas del candidato libertario que de alguna forma vienen a sintonizar con los viejos intereses de una Argentina agroexportadora, donde esta prédica antiestatal se ha escuchado innumerables veces en la historia, donde la injerencia del Estado, tanto por parte de las patronales rurales que se agrupaban en la sociedad rural, mostraban definitivamente cuál era el alcance que querían que tuviera tanto el Estado como
como articulador de los diferentes intereses de los sectores sociales, porque eso es lo que hace el Estado, articular intereses de los diferentes sectores sociales en un Estado-nación que incluya la mayor cantidad de personas y que intenta de alguna manera satisfacer sus necesidades básicas y darle una expectativa de futuro. La idea que me parece nostálgica y que hay que volver a recuperar como realidad efectiva de la movilidad social ascendente, y que de hecho durante el kirchnerismo, aunque haya sido con visos que necesitan ser profundizados tanto en la teoría como en la praxis política efectiva, como en las universidades del conurbano, que yo no me canso de repetir que son principal punta de lanza de generar todo una nueva generación de universitarios entre las familias de clases medias bajas, primera generación de universitarios que de otra forma, incluso gente que ha tenido otros destinos laborales y que ha podido sumarse y que se ha convertido en médico, ha tenido diferentes profesiones y que ha logrado graduarse en la universidad pública precisamente porque no tiene que venir a Ciudad de Buenos Aires para cursar una materia o dos, son materias que le quedan a trasmano en los horarios y que finalmente termina por no solamente desgastando al estudiante que intenta hacer todo ese trajín durante su semana, en la cual también tiene un trabajo que sostener, sino que alarga los tiempos y genera una imposibilidad de hecho, pero que de ninguna manera esa imposibilidad, como pasa con la gestión del sistema de salud público, como pasa con la educación, de ninguna manera puede generar que ese estado de cosas derive en un estado de dependencia, porque si dependés de las expectativas y los propósitos de los sectores privados, que lo único que privilegian es la ganancia personal, ahí te estás sometiendo a algo que va más allá de la posibilidad de participar, de gestionarlo, sino que está atado a la posibilidad de rentabilidad de unas pocas familias, de unos sectores muy acotados de la realidad social. No sé si Gustavo sigue ahí al aire para... Te agrego ahí, Pablo, si querés. Sí. Ahí hay otra contradicción que deja esta elección. Aquellos que te hablan de la Argentina potencia no pueden hablar, no existe una Argentina potencia y vos dejás todo librado al mercado. Porque entonces lo que sí existe es la posibilidad de negocio para un grupo minoritario, pero no una Argentina potencia. ¿Se entiende? Uh-huh. Para que exista una Argentina potencia, tiene que haber un Estado cada vez más grande y más presente que garantice que los parques eólicos, por ejemplo, no sean un negocio para 4 vivos, ¿sí? Sino que sea un beneficio para la población de un país. Argentina, por sus características geográficas, podría abastecer de energía a toda la región, no solo al país, a toda la región, de energía limpia, ¿sí? Pero no se hace, ¿por qué? Porque eso está reservado para que sea negocio de unos cuantos. ¿Sí? Con el litio pasa lo mismo, lo hablábamos la semana pasada. El litio, ¿para que sea negocio de 4 empresarios vivos o el litio para que sea beneficioso para todo el país? Bueno, eso es lo que se está definiendo en esta elección. No nos queda más tiempo. La semana que viene nos vamos a meter, por supuesto, con el análisis de lo que haya dejado esta elección y también con el pibe Marra, que le dice a los pibes que hay que vivir hasta los 35 con los padres como hizo él. Hay que vivirlos, ¿no? A los padres. La diferencia entre aquellos... Mirá, la diferencia entre uno que vivió hasta los 35 con los padres, porque no le quedó más remedio, porque tuvo que bancar a los padres, no solo hasta los 35, hasta el día que murieron,
por uno que los vivió a los padres hasta los 35 y que después, gracias a la plata de mamá y papá, se hizo broker. Bueno, nada. Nos encontramos la semana que viene. Dale, nos encontramos acá la semana que viene, al borde del abismo, y ya vamos a tener una idea si estamos en el abismo o seguimos ahí en el borde con un tiempo más en reserva. Muchísimas gracias, Gustavo. Te mando un saludo. Nos vemos la próxima. Bueno, nos despedimos finalmente. Gracias, Nico Mogia, por la operación técnica, por bancarnos. La semana que viene vamos a saber si estamos finalmente en el abismo, en el borde, si tenemos la posibilidad, algún tipo de soga ahí como para no caernos y derrapar finalmente. Tengan la perspectiva histórica como para concurrir a las urnas, no solamente viendo y analizando y pudiendo sintonizar su propio estado de ánimo y su conocimiento y conjugándolo, sino también celebrando la posibilidad de poder votar democráticamente y elegir a un gobierno. Nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias, Gustavo. Gracias, Nico. Nos vemos en la próxima edición de Al Borde del Abismo. Chao. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.